abundantemente de su misericordia a cada uno de nosotros. Amados hermanos, pues en este día vamos a tratar, si el Señor nos lo permite, de concluir este tema, el cual se titula Jesús en el tabernáculo, el tabernáculo. Y hemos estado hablando acerca de la manifestación o prácticamente de cómo es que el Padre habló del Señor Jesucristo cuando pues mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Y entonces hemos estado hablando de toda la importancia que conlleva, ahí sí que conocer cada uno de los detalles, cada una de los elementos que habían en el tabernáculo, en la tienda de reunión, amados hermanos. Es importante que nosotros entendamos la relevancia que tiene en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y es que, amados hermanos, si nosotros vemos ahí sí que la manifestación del Señor Jesús en cada una de nuestras vidas también, pues tenemos que entender que Él quiere hacer un tabernáculo en cada uno de nosotros. Quiere hacer, amado Dios, el Señor, más bien, el Señor quiere hacer en nosotros de su morada, poner en nosotros, amados hermanos, ahí sí que de su espíritu, de su presencia, y que ciertamente, amados hermanos, pues nosotros sintámonos por dichosos, sintámonos por dignos de poder recibir las grandes misericordias que el Señor tiene para nosotros, los grandes galardones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que si nosotros empezamos a ver, empezamos a analizar, ahí sí que cómo es que el Señor manifiesta a nuestra vida, pues esta parte de venir y tabernaculizar entre nosotros, a mí me parece algo muy precioso. Y para esto vamos a ir a Juan capítulo 1 y verso 14. Esta es la Biblia textual y dice: y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, era lo que les decía, o sea, cómo es que el Señor manifiesta su tabernáculo, es decir, una morada, un lugar de reunión en el cual su pueblo podía acercarse hacia Él. Sin embargo, aquí ya en Juan 1:14 ya es distinto, es tabernaculizó entre nosotros, es decir, hizo su morada en medio de nosotros, prácticamente nosotros nos convertimos también en esa morada, prácticamente en ese lugar de reunión al cual nosotros nos podemos acercar. Pero, amados hermanos, para ya ir entrando un poquito más en detalle, vamos a empezar a recordar un poquito acerca de lo que hablamos la semana antepasada y la semana pasada. Entonces, estábamos hablando de que Cristo fue representado en el tabernáculo. Hablábamos también acerca de esas 10 cortinas de lino fino torcido, tela azul, púrpura y escarlata, que eran una sola, ahí sí que la primera capa que tenía el tabernáculo. Y primero estaba el lino fino, que pues hablaba de la justicia, el hombre perfecto y el sacerdocio prácticamente que en el Señor Jesucristo reside. El azul, hablando del cielo y del Hijo de Dios así que parte profética que en el Señor Jesucristo manifestó y también manifiesta en medio de su iglesia. El púrpura, hablando de la realeza, como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El escarlata nos habla acerca de la sangre, o sea, del Cordero, el cual pues nos redimió y ahí sí que tuvo en nosotros a bien manifestar este galardón muy precioso. Después, amados hermanos, pues avanzamos y llegamos a hablar de esto. De los 50 lazos de tela azul, ya estamos hablando de la semana pasada, 50 lazos de tela azul de cada lado y 50 broches para hacer una unidad. Éxodo 26:4. Esto nos habla acerca de los 5 ministerios, desarrollando un papel de unificación del cuerpo de Cristo. Todos lo sabemos, Efesios capítulo 4:11, si no estoy mal. De ahí están las 11 cortinas de pelo de cabra sujetas a broches de bronce. Y aquí vemos la necesidad de sujetar nuestra humanidad al justo juicio de Dios. Entonces, este era un punto que ya no pues, podemos tocar muy a fondo, pero ¿cómo es que nosotros en esta tierra, recordemos que el tabernáculo estaba acá prácticamente, en este plano terrenal, si lo podemos decir de esta manera,
en el cual pues representa cómo es que Cristo iba a manifestarse aquí en la tierra para que nosotros podamos acercarnos hacia Él y llegar al Padre. Pero, amados hermanos, esto era bien interesante, porque el pelo, hablando de las cabras, representan nuestra propia humanidad, a veces indómita, a veces que reniega, pero avanzamos y vemos, amados hermanos, que esa necesidad de sujetar nuestra humanidad al justo juicio de Dios, lo debemos hacer acá en la tierra. No lo vamos a poder llegar a hacer allá en el cielo o durante la eternidad porque ya es demasiado tarde. Entonces, hablaba de esto con nuestro pastor y es que es realmente, pongámonos a pensar, ¿dónde hay un mayor castigo? Cuando se da la corrección y dice, no, yo no quiero, o cuando existe prácticamente en la persona, bueno, mira, tú vas a tener este castigo. Ah, ok, va. Entonces yo acepto este castigo y me sujeto a ese castigo. Entonces, vean lo interesante, porque entonces nosotros sujetamos nuestro cuerpo, nuestra carne, a la justicia del Señor, a su Espíritu, a la palabra, al Señor Jesucristo, para que en el momento en el cual nosotros estemos delante del Padre, realmente nosotros seamos libres de este cuerpo de muerte. Dijo Pablo, ¿a quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta prisión? Entonces, el anhelo en nosotros debe ser llegar a ese punto. De despojarnos, o sea, de sujetar nuestra carne durante nuestra travesía en la tierra, prácticamente en el mundo, para que en el momento en el cual el Señor diga ahora, es ahora, ¿verdad? Y realmente conozcamos cómo fuimos conocidos. Después hablábamos de la primer cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Aquí nos habla del derramamiento de la sangre de Cristo para el perdón del pecado de muchos. Y ya lo vimos también, y una cubierta de pieles de tejón, y hablábamos acerca de este animalito tan extraordinario y de cómo es que aquí nos habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, puesto que este animalito, pues a pesar que pues, puede ser mordido por serpientes o puede ser picado por serpientes, solo se duerme un poquito de tiempo y ya revive como que sin nada, como que prácticamente resucitara. Entonces, por eso es que también tomamos como figura esto. Pero la semana pasada hablamos del número 50 y esto lo dejábamos ahí sí que pues en stand-by porque no nos daba tiempo, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, vamos a ir a Levítico capítulo 26 y verso 11. Además, haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Entonces, esto, amados hermanos, es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que nos hizo libres y ahora nos toca que entender que ahora estamos libres dentro del Señor. Entonces, ¿cómo así libres dentro del Señor? Me dirá alguien. Bueno, pues sí, somos libres dentro del Señor. Libres en Él, porque si nosotros estamos lejos de Él, fuera de Él, prácticamente estamos muertos delante de Él. De hecho, eso se refiere, cuando hablamos de muerte, eso se refiere, que estamos lejos de Él, estamos fuera de Él. Pero regresando con esto, amados hermanos, el número 50 reflejado en el tabernáculo, habían 50 lazos de tela azul, que ya lo hablamos, 50 broches también de tela azul, 50 lazos y 50 broches de bronce. Entonces, esto es bien interesante. Cuando hablamos de 50, amados hermanos, prácticamente pues vamos ahí sí que hablar de un número bastante importante para nosotros y es el jubileo. Pero vamos a ir a Levítico capítulo 25 y verso 8. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posición y cada uno de vosotros volverá a su familia.
Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo. Os será santo, de lo que produzca el campo comeréis. Entonces vamos a regresar, y aquí el Señor nos prácticamente le da al pueblo de Israel, y también prácticamente a nosotros nos enseña algo bien hermoso. Dice que contarás también 7 semanas de años, o sea, 7 veces 7, ¿verdad? Entonces eran 49 años. Entonces, cada uno de estos ciclos de 7 años, en el 7º año iba a haber un año sabático, un año de descanso, un año de reposo. Pero, amados hermanos, esto iba a ser constantemente, pero cuando llegaban al número 49, dice, es decir, 49 años, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación. Tocaréis el cuerno por toda la tierra. Entonces, fíjense que esto, amados hermanos, va tan de la mano con lo que dijo, ¿cómo se llama esto? Zacarías, cuando nace Juan el Bautista. Dice, un cuerno de salvación nos ha sido dado, ¿verdad? Y tú, niño, ahí, amados hermanos, está hablando de 2 personajes, Zacarías. Está hablando del Señor Jesucristo y de Zacarías, o sea, del Cordero y de aquel que prepararía camino al Señor. Entonces, fíjense que hace más de 2000 años, amados hermanos, prácticamente el Señor, o sea, el Padre, así que tocó un cuerno, amados hermanos, por toda la tierra, es decir, para toda la humanidad, y ese cuerno era el Señor Jesucristo. Entonces, pero dice que eso fue en el día de la expiación, o sea que no era cualquier día, no era un día X o un día esto o etcétera. Cuando se proclamaba el jubileo, era un día preparado para eso, es decir, era un día que prácticamente estaba marcado para que todos los pecados fueran perdonados. Y por esto, amados hermanos, vamos a ir a Levítico capítulo 16 y verso 29. Vamos a hablar del día de la expiación. Dice acá, y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote, entonces ya en el verso 32 dice, así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Entonces, esto, amados hermanos, a mí es que es tan hermoso como el Señor, prácticamente hablando en la ley, ¿verdad? Como dice, la ley y los profetas son los que hablan de mí, ¿verdad? Aquí vemos lo que el Señor Jesucristo iba a manifestar. Entonces, dice, porque este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y murió? Pues murió, me va a decir alguien, ¿verdad? Pero vamos más allá, vamos al punto en el cual Él derramó su sangre por todos nosotros. Entonces, al derramar Él su sangre, nos limpia a nosotros, nos purifica de todo pecado. Entonces, dice, cuando hablamos de expiación, si queremos un concepto, lo vamos a resumir en pocas palabras, y es la cancelación del pecado. Incluso
se habla de eso, de cubrir el pecado. Entonces se anula la falta, ya no hay falta. Entonces eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo con cada uno de nosotros. Entonces por eso es que el número 50 dentro del tabernáculo, amados hermanos, es importantísimo, porque habla prácticamente del tiempo de gozo, un tiempo de gozo sublime, de ese tiempo de júbilo extraordinario, porque entonces vamos a reposar, vamos a estar tranquilos. Sin embargo, amados hermanos, tal vez alguien diría, pues ahorita nos caería bien un año jubileo para poder descansar, ¿verdad? Pues sería bueno, ¿verdad? Pero vamos más allá. ¿Será que pues solo nos vamos a quedar con un reposo acá en la tierra o anhelamos un reposo mayor? Yo creo que todos anhelamos ese reposo mayor en el cual pues prácticamente veamos a nuestro Señor, nos regocijemos y veamos ahí sí que su majestad, su señorío, su poder en medio de todos nosotros. Entonces dice más adelante, en el verso, ya en el 32, dice, así el sacerdote que es ungido. ¿Quién es ese sacerdote? ¿Quién fue ungido y quién también es un sacerdote? El Señor Jesucristo. Sin embargo, quien entraba aquí no era solamente un simple sacerdote, era el sumo sacerdote. Era prácticamente la autoridad religiosa en Israel más fuerte, la más poderosa, si lo podemos decir de esta manera, porque de él dependía el oficio de ministrar la presencia del Señor hacia los sacerdotes y los sacerdotes hacia el pueblo. Pero si el sumo sacerdote no cumplía con la función que era el día de expiación, prácticamente podría condenar a todo el pueblo. Entonces fíjense que es interesante, porque entonces el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿verdad? Hablando de ese cuerno de salvación que se nos fue dado, fue tocado en toda la tierra, pero va más allá, porque entonces Él viene y hace la expiación. Pero fíjese que la expiación no fue a través de carneros o terneros terrenales, sino que fue a través de un sacrificio vivo y santo. O sea, un sacrificio en el cual había vida y un sacrificio apartado para el Padre. Entonces, en esa expiación nosotros es que tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios. Dice, se pondrán las vestiduras de lino. Otra vez, vemos aquí cómo el Señor Jesucristo se ve reflejado. Las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario, hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar, hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo, dice, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año. Entonces aquí hay una limitante. Hay una limitante porque era una vez al año. No eran 2 o eran 3, era una vez al año. Entonces imagínense todos los pecados acumulados. Todos los pecados acumulados. O sea, en ese día todos se tenían que limpiar, todos tenían que purificarse de sus pecados, todos en Israel, a través de lavamientos, a través de las ofrendas. Tenían que tener esa purificación. Pero tal vez alguno no quería ofrendar o alguno no quería venir y purificarse de sus pecados. Entonces alguien así dentro del pueblo, dentro del mismo pueblo, puede causar que el campamento se retrase. Fíjense que esto no lo estoy inventando, porque prácticamente fue lo que le sucedió a la misma hermana de Moisés. La hermana de Moisés, Miriam y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Entonces viene el Señor y habla con ellos y Miriam queda leprosa. Entonces fíjense que lo que sucede ahí con Miriam es que viene y retrasa el campamento por 7 días hasta que se terminara de expiar todo su pecado y ya pudieron continuar. Pero fíjense, porque si eso fue por una persona, ¿qué será por 5 o por 30 o tal vez toda una congregación? Muchas veces el campamento no avanza, amados hermanos, porque hay pecado dentro de la casa. Y es por eso que nosotros necesitamos expiar nuestro pecado, es decir, necesitamos quitar el pecado de nosotros. Tenemos que renunciar a esa
parte pecaminosa que muchas veces fácilmente nos envuelve. Y ahí es donde entra, ahí sí que el Señor Jesucristo, que nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda para poder llegar cada vez más al conocimiento de Él. Porque fácil es poder venir y pecar. Es muy fácil para uno como humano. Pero también, amados hermanos, se nos tiene que hacer fácil también servir a nuestro amado Jesús. ¿Por qué? Si nosotros no lo hacemos, corremos ese riesgo de tener, ahí sí que retrasar todo el campamento. Y la humanidad, les digo yo, en ese momento, antes de que el Señor Jesús se manifestara acá en la tierra, antes de que hiciera esa expiación por todos, la humanidad estaba prácticamente atrancada en movimientos religiosos, políticos, movimientos bélicos prácticamente. Y estoy hablando de hace 2 milenios, pues. Pero entonces, es esto lo que hace el pecado, retrasa, nos hace prácticamente involucionar, vamos en un descenso, en una degradación. Pero cuando nosotros nos apartamos para Él, nosotros buscamos así que la santidad, nos arrepentimos y tratamos así que la manera de agradarle a Dios, ahí es donde avanzamos. No podemos dejar a un lado al Señor y decir, no, es que yo no puedo avanzar si no es así. No, al contrario. Realmente les digo, lo que dice el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es tan cierto para cada uno, para cada ser humano, sin importar si se quiere hacer el loco o no. Pero realmente, amados hermanos, no podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros. Entonces dice en Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces aquí nos habla de dos cosas, de la expiación que el Señor hizo, pero también nos habla que el tabernáculo es una representación de los bienes celestiales que hay allá. Entonces les hago una pregunta, ¿dónde hay mayor gloria? ¿Dónde hay mayor revelación de la gloria del Señor? ¿Acá en la tierra o allá en el cielo? En el cielo, hermanos, porque ahí es donde mora el Señor. Entonces nosotros, pero el Señor dice que tan bello que es, ¿verdad? Porque aún así manifiesta su gloria en medio de esta tierra. Entonces, fíjense que nosotros, amados hermanos, tenemos que entender lo siguiente, que tal vez pueda ser difícil, qué sé yo, aplaudir, cantar, predicar, pareciera esto, o qué sé yo, que estar limpiando las sillas, que estar preparando, limpiando todo el recinto, todo el templo, que los botes de basura no estén llenos, los baños estén limpios. Pareciera que es difícil o que pues prácticamente uno no avanzara, no hiciera nada. Pero realmente no solamente estamos trabajando en cuestiones terrenales. Esto tiene una repercusión espiritual. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos. Pero amados hermanos, si nosotros sembramos dentro del Señor y hacemos las cosas para Él, para agradarle, ahí sí que luchar por ser fieles, por ser justos y por ser misericordiosos, el Señor se agradará de nosotros. Pero si nosotros nos tenemos ahí sí que puesta la vista en las cosas de la tierra, que el dinero, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua y esto y lo otro, entonces no estamos reposando. Y en el Señor Jesucristo eso fue lo que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces ahí es donde el Señor quiere que lleguemos a ese reposo, a ese tiempo donde nosotros ya expiamos nuestros pecados. Porque digámoslo de esta manera,
eh, por ejemplo, yo me portaba mal a veces con mis papás y ya sabía que mis papás no eran mucho de castigo, sino más bien era de vara. Entonces decía yo, no, mejor me porto bien a ver porque no quiero que me corrijan de esa manera, ¿verdad? Pero muchas veces no nos comportamos así delante del Señor, más bien a veces hasta somos muy rebeldes y decimos, dame otro, Señor, dame otro, ¿verdad? Tal vez no lo decimos así literalmente, pero sí lo decimos con nuestra actitud delante del Señor, diciendo, muchas veces eso denota las cuestiones que hay dentro de nuestro corazón. Y eso, amados hermanos, necesitamos sacarlo de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no estamos recibiendo correctamente el sacrificio del Señor Jesucristo en nosotros. Imagínense. Es decir, somos culpables de que Él haya sido sacrificado. Y yo no quiero ser hallado culpable. Yo quiero ser hallado exento, pues, porque, les soy sincero, no quiero el fuego eterno, pues. Yo quiero la gloria eterna con mi amado Dios. Yo sé que todos nosotros también lo deseamos, amén. Bueno, sigamos hablando. Entonces, ahora sí, ya que quedó claro el día de la expiación, vamos a ir a desarrollar esto. El año del jubileo se caracterizaba por lo siguiente. Estamos hablando siempre del tabernáculo, amados hermanos. Esta es la tercera parte para los que acaban de venir y dice, número 1, la prohibición de sembrar y cosechar. Solo se comería lo que la tierra produjera espontáneamente. Ahí está la cita, ustedes lo pueden ver, Levítico capítulo 25. Número 2, la devolución de las tierras a sus primeros propietarios o a sus herederos. Los bienes raíces se consideraban inalienables, es decir, no se podían vender. Y tan solo su usufructo, es decir, su uso, podía cederse durante algún tiempo. El valor de una tierra estaba determinado por el número de años que mediara entre la venta y el año del jubileo, porque al llegar este último, el propietario recobraba sus bienes sin indemnización. Número 3, la liberación de todos los esclavos israelitas, los cuales representaban a su familia, regresaban a su familia y a la posesión de sus padres con sus madres e hijos. O sea que el año del jubileo realmente representaba la liberación de un castigo, lo voy a decir de esta manera. No sé cuántos de nosotros tal vez en más de algún momento sabíamos que ya iba a ser el último periodo de la clase, ¿verdad? Solo estábamos esperando que el reloj, ahí no era reloj, no marques las horas, ¿verdad? Sino que reloj, apúrate a marcar las horas porque ya nos queremos ir, ¿verdad? Entonces, nomás sonaba la campana y ya ni siquiera mirábamos la hora, sino que sabíamos que esa era la campana para salir de clases. Ni que adiós miss, ni adiós profe, ni adiós maestra, ¿verdad? Salían corriendo todos los niños, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sí me recuerdo, hermanos, yo les soy sincero. Entonces, les digo, o sea, imagínense, si esa es la sensación que tenemos nosotros, porque ya vamos a ir a casa, ya no vamos a estar ahí encerrados, aburridos, estar en el escritorio, ¿verdad? O algo por el estilo, ¿cómo habrá sido en esos momentos? Personas que eran esclavos, personas que se habían endeudado hasta el tope y más allá, personas en las cuales solo dependían no podían ni siquiera, tenían un lugar donde sembrar para poder sobrevivir. O sea, esa era una espera que anhelaban, tenían un ansia los israelitas por esto. ¿Por qué? Porque el Señor les quería dar reposo. Entonces, eso nos habla, hermanos, amados hermanos, que nosotros tenemos que ansiar el momento en el cual nosotros hemos de ser liberados de este cuerpo de muerte. Entonces el Señor, por eso les digo que un cuerno de salvación fue tocado, y ese cuerno de salvación es el Señor Jesucristo. Entonces, a mí me gusta todo esto y quisiera hablar un poquito más en profundidad, pero no es el tema. Entonces, creo que vayamos cómo es que el Señor Jesucristo se ve reflejado, cómo es que Él es ese cuerno de salvación y esa proclamación en los aires
en las atmósferas, en toda la tierra, por generaciones. Se proclamó la liberación de todos los cautivos. Y esto lo habla Isaías, capítulo 61 y verso 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar, oigan bien, el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, este verso a mí siempre me encanta hablarlo, amados hermanos, porque cómo es que acá el Señor, este año favorable, es decir, un tiempo, amados hermanos, en el cual se demuestra el favor de Dios hacia cada uno de nosotros. Una de las características del año del jubileo, que lo vimos antes, era la prohibición de sembrar y cosechar. Solo se comería lo que la tierra produjera espontáneamente. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, sino que más buscad primeramente, dice, el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que reposar en la justicia de Dios. Y a veces es difícil, porque la justicia de Dios muchas veces demanda en nuestras vidas, a veces, qué sé yo, cosas que no nos gustan, cosas que decimos, no, yo esto es mío y yo no se lo entrego al Señor. Muchas veces tenemos esa actitud delante del Señor, pero realmente, amados hermanos, veamos la importancia de entender este año favorable. Porque más allá de esto, de que se nos haya sido proclamada la salvación, fíjense que más allá de esto, realmente veamos la reconciliación que el Señor representa delante de todos nosotros, y la oportunidad de venir nosotros y de aceptar esa reconciliación. Pero si nosotros, amados hermanos, no recibimos esa reconciliación, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, yo sé que muchos tal vez de nosotros tenemos situaciones tal vez ancestrales, terrenales, cuestiones tal vez psicológicas, tal vez incluso, deudas así que tremendas. A veces perseguidos por acreedores, prácticamente por espíritus acreedores o cazadores. Pero el Señor, vean esto, fíjense que una de las cosas que sucedía, amados hermanos, cuando el tabernáculo estaba hecho, era que, ¿cómo se llama esto? Aquellos que tal vez habían matado a alguien, habían tal vez asesinado a alguien, ellos podían correr y tomarse de los cuernos del altar de bronce para pedir misericordia. Entonces, fíjense que nosotros debemos entender que en el Señor Jesucristo debemos de correr a pedir misericordia. Y ciertamente, ¿qué dice? El que confiesa su pecado, ¿qué? Y se aparta, alcanza misericordia, dice. Entonces, este año favorable, no solamente esta proclamación, este jubileo que el Señor manifestó a través de su sacrificio en la cruz, no solamente es, ¿cómo se llama esto? Para cuestiones físicas, ¿verdad? El Señor me quitó mi dolor, el Señor hoy me quitó, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Una hernia o algo por el estilo. No solamente queda en esto, va más allá. Y es la reconciliación de toda nuestra vida, de todo nuestro ser hacia Él. Y necesitamos esto en nosotros. Por eso dice, para conceder a los que lloran en Sión, o sea,
a los que tienen, ¿cómo se llama esto? Luto, a los que tienen el espíritu abatido. Todo esto el Señor lo quiere cambiar. Y el Señor lo presenta a todos. Esto es, como decimos, ¿verdad? O sea, se nos presenta la redención, la liberación, la reivindicación, el reposo, etcétera, a nuestra vida en bandeja de plata. Pero a veces, perdón, no estoy hablando mal del plástico, ¿verdad? Pero a veces queremos que nos den una bandeja plástica porque esa es más bonita. Y a veces no sabemos entender, o más bien, tal vez incluso ni queremos entender la salvación tan grande que Dios dio a cada uno de nosotros. Entonces esto, amados hermanos, no solamente queda ahí. En Mateo capítulo 9 y verso 14 dice: entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces, por eso les digo, no puede existir, amados hermanos, un jubileo en nuestras vidas. No puede existir un reposo en nuestras vidas si no hay primero una expiación, la limpieza de los pecados. No puede existir. Entonces aquí, amados hermanos, en este punto nos habla de algo bien importante, y es que el Señor Jesucristo viene y manifestó a todos y cada uno de nosotros la oportunidad de poder prácticamente recibir el perdón por nuestros pecados. El punto de esto, amados hermanos, es que ¿qué sucede cuando nosotros ayunamos? Pues sujetamos nuestra carne, ¿verdad? ¿Sí o no? Va. En pocas palabras eso es. Va. Pero, amados hermanos, cuando nosotros ayunamos, imagínense salir a trabajar, y peor si es un trabajo de aquellos pesados, que requiere mucha fuerza física. Les aseguro que tal vez en mi caso era así, tal vez eran las 5 de la mañana que tenía que estar ahí, ya a eso de las 7 ya la pancita ya me está rugiendo y me está pidiendo un poquito de comida, ¿verdad? Entonces fíjense que en esa condición estamos nosotros fuera del Señor. Nuestro espíritu y nuestra alma está gimiendo por Dios. Y muchas veces ¿qué hacemos? Cállate, yo quiero ahorita. ¿Qué dice la señorita Laura? ¿Qué dice la doctora Polo y etcétera? Muchas veces eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que es prácticamente el nuevo trend de TikTok, de Instagram, de Facebook o de lo que sea? Muchas veces eso es lo que se busca. Entonces fíjense que nosotros fuera del Señor estamos en una condición de hambruna y de deshidratación severa. Pero cuando el novio, es decir, Cristo está en nosotros, eso se acaba. Eso se acaba porque entonces ya no estamos dependiendo de cuestiones terrenales, de cuestiones de las tinieblas. Estamos dependiendo del Señor. Pero primero necesitamos ese proceso, como dice aquí, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. O sea, necesitamos una transformación de tal manera que seamos esas nuevas criaturas. Amén. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos entender que ahí sí que la visitación del Espíritu en nosotros es necesaria. ¿Pero por qué? Dice Hebreos capítulo 3 y verso 2. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es decir, no estén pecando mucho, porque llegará un momento en el que se les endurecerá el corazón y se apartarán de Dios. Porque somos hechos partícipes de Cristo,
si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí el apóstol está hablando de lo que el pueblo de Israel hizo. Les dio igual. Y quisieron seguir en las cosas pensando en Egipto. Dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y con quienes se disgustó por 40 años. ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es decir, no seamos incrédulos delante del Señor. Más bien creamos, y creamos fervientemente, porque nos ha dado, ahí sí que el don de su Espíritu a cada uno de nosotros. Porque eso es otra parte, ¿verdad? Que también, o sea, el número 50 está asociado al Espíritu Santo. Y sabemos que fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Acaba el Pentecostés, 50 días, ¿verdad? Entonces necesitamos, amados hermanos, ahí sí que ver la importancia de por qué el Señor Jesucristo manifiesta esto. O sea, no solamente la expiación, no solamente el jubileo, sino también mantenernos en ese reposo, porque no podemos desperdiciar esta gran salvación. Entonces, ahora sí, seguimos. Es la estructura del tabernáculo. Entonces, cuando hablamos de la estructura del tabernáculo, amados hermanos, vamos a Éxodo capítulo 26 y verso 15. Dice, harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 vasos debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo hacia el occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por debajo. Estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será con las 2, formarán las 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro y revestirás las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras y revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Montón, ¿verdad? Entonces, ahí sí que esta sería la otra mitad, amados hermanos, de lo que todavía nos compete hablar. Pero lo voy a resumir por cuestión de tiempo. Cuando hablamos de la acacia, ¿verdad? Esas tablas de acacia, es bien interesante, es un árbol muy hermoso. Primero, no absorbe y no era muy atacada por insectos. Algunos estudiosos de este tipo de árboles consideran al árbol de acacia el árbol incorruptible. Entonces, esto, amados hermanos, vean, nos habla de la incorruptibilidad que había en el Señor Jesucristo. O sea, Él no puede ser corrupto, o sea, su naturaleza no es corrupta, pero la humanidad sí, lamentablemente. Es por eso que necesitamos, amados hermanos, limpiar nuestro corazón de toda corrupción, limpiar nuestra humanidad de toda clase de corrupción, es decir, del pecado. Las 2 espigas, estas 2 espigas eran las que se unían a las basas, es decir, a las partes de abajo, ¿verdad?
que eran de plata, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de los dos paracletos, de una redención que el Señor hizo. Ahora bien, dice una basa por cada espiga, o sea, hablando de la redención, ¿verdad? Entonces, 5 barras por cada lado. Nos habla de los 5 ministerios, pero también de la gracia. Entonces dice, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Y el oro. Todo, amados hermanos, o sea, las barras de madera y las tablas de acacia tenían que estar recubiertas de oro. Mas las argollas, amados hermanos, esas eran de puro oro. Entonces, ¿cómo es, amados hermanos, que la gracia que el Señor manifestó a nosotros realmente nos debe unir? Realmente uno de los vínculos que necesitamos como iglesia es la gracia. Pero no solamente decir, yo voy a pecar porque el Señor tiene gracia con nosotros. No, no es así. Al contrario, no seamos incrédulos y no nos vayamos también, como dicen, por la tangente, ¿verdad? Sino realmente, amados hermanos, atendamos a la voz del Señor y veamos que tenemos esta gracia de parte de Él. Amén. Entonces, ahora sí, vamos ahí sí que tratando de aterrizar los velos. Dice, Éxodo 26:36, harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, y harás 5 columnas de acacia para la cortina y la revestirás de oro. Y sus ganchos serán también de oro y fundirás 5 basas de bronce en ellas. Aquí estamos hablando del primer velo. El primer velo que estaba por decirlo así, aquí estaba el lavacro, ¿verdad? Y aquí donde están la primera fila de sillas, ahí estaba este primer velo. Este primer velo estaba colgado sobre 5 columnas. Entonces, estas 5 columnas otra vez nos hablan de la gracia del Señor y de los 5 ministerios. Fíjense que, ¿cómo se puede dar a conocer el Señor? ¿Cómo se puede dar a conocer? Antes, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Moisés, ¿cómo se dio a conocer? A través de una zarza. Pero ahora, ¿cómo se da a conocer el Señor Jesucristo? A través del Espíritu Santo. A través del Hijo, prácticamente, pues, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que cuando Él ascendió, repartió dones a los hombres. Entonces, estos dones que el Señor repartió, son los que habla de Efesios capítulo 4, verso 11, ¿verdad, papá? Acerca de los 5 ministerios, ¿verdad? Pero dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ven? O sea, no se trata de obras, se trata de fe. Y esta fe es en Dios, no en el ministro, no en la unción del ministro, no en el nombre del ministro, ni en el nombre del ministerio, ni nada. Solo Cristo, en Él es nuestra fe. Entonces ya entramos a Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Ya ven? Entonces, ¿queremos que nos ayude el Señor? ¿Sí? Yo creo que sí, todo, ¿verdad? Entendamos, amados hermanos, que la gracia que el Señor dio fue para salvarnos. Y tenemos que tener fe en esa gracia, porque era un favor inmerecido, pero el Señor lo quiso hacer por todos nosotros. Entonces, vamos con el segundo velo, ¿verdad? Entonces dice, Éxodo 26:31, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio. Y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo.
Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente y la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Y pondrás la mesa en el lado norte. Entonces, aquí el Señor le da a Moisés, le da cómo iba a estar estructurado la parte interna del tabernáculo. O sea, ya lo vimos desde adentro hacia afuera, ahora estamos ya viendo la parte interna. Entonces, aquí, amados hermanos, hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Porque primero nos habla prácticamente del Señor Jesucristo. Nos habla primero acerca de cómo es que Él fue despreciado, ¿verdad? Esto lo dice Isaías 53 y verso en adelante, ¿verdad? Solo voy a leer los primeros dos, dice. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, amados hermanos, este velo que representa acá, este velo prácticamente fue cortado de arriba hacia abajo cuando el Señor Jesús murió. Entonces, aquí lo dice, Mateo 27:50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron, dice la Escritura. Pero ahora bien, ¿cómo hubiera sido, amados hermanos, si no existieran los 4 evangelios? ¿Cómo habría sido la cristiandad prácticamente si no existieran esos 4 evangelios? Y les hablo de esto, amados hermanos, porque sobre este velo descansaba sobre 4 columnas, cabal, los 4 evangelios, que son prácticamente el núcleo de todo de lo que se habla del Señor Jesucristo. Bueno, toda la palabra, pues, pero la esencia de lo que el Señor hizo, sus enseñanzas, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma incluso hasta de reprender cuando le habla a Pedro, ¿verdad? Les digo yo, amados hermanos, era algo exquisito. Pero ahí vemos, amados hermanos, que Él debía padecer por todos y cada uno de nosotros. Porque nosotros no hubiéramos aguantado. Si nos duele que se nos meta una astilla, ¿qué será? Los látigos, la corona, las escupidas, que le arranquen la barba, y etcétera. Entonces, amados hermanos, realmente lo que nos dice acá, amados hermanos, es que el Señor, cuando Él muere, reconcilia a toda la humanidad. Entonces, al momento de reconciliar a cada uno de nosotros, o sea, su carne prácticamente, era esa acta de decretos que nos era contraria. Entonces, pero ya cuando Él muere, ¿verdad? Se anula ese velo. Se anula la pared, como lo dice Colosenses 2 y verso 13, ¿verdad? El 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? Cristo. Él fue clavado en la cruz. Él fue clavado en la cruz. Y a veces se nos olvida. Pero, amados hermanos, tenemos ahí sí que la oportunidad de también acercarnos delante de Él. De acercarnos delante de Él y recibir la redención. Recibir ahí sí que la limpieza por nuestros pecados. Realmente esa expiación que todos necesitamos y tenemos que entender. Necesitamos esto. ¿Por qué? Porque no solamente fue para el pueblo de Israel, porque fue para nosotros los gentiles. Esto lo dice en Efesios capítulo 2 y verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo,
porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, dice, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. A ver, entonces no solamente los lazos y los broches que estaban de cada lado, no solamente representan los 5 ministerios, sino que también representan los dos pueblos. No voy a decir que uno está a la izquierda y otro a la derecha, porque ni al caso, pues, pero les digo, amados hermanos, realmente en el Señor Jesucristo estamos, y Él nos hizo un solo pueblo. Y para reconciliar los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Entonces, necesitamos ver esto, amados hermanos, que el Señor Jesucristo no entró, como dice, en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Y este es el jubileo que anhelamos, hermanos. Ese es, amados hermanos, el reposo que esperamos. Cuando Él, así que cualquier corito va, sonará la trompeta en Sion, sonará la trompeta, hermanos, y enviará a sus ángeles, dice el Señor, a traer a todos los suyos. Y ese es el jubileo, amados hermanos. Yo lo espero. Y sé que la situación a la tierra es difícil, pero eso no me tiene que desenfocar del jubileo, del reposo que yo anhelo. De que se cancelen las deudas, se cancelen los dolores, la tristeza, los llantos, de que se cancele el pecado, porque en ese día hemos de ver a nuestro Cordero, en aquel día donde, como dice Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Entonces ese es el tabernáculo, amados hermanos. Cristo mismo es el tabernáculo al cual nosotros debemos entrar. Debemos llegar a hacer expiación por recibir la expiación por nuestra vida entera, para que seamos salvados de la destrucción que hay afuera. Así que, amados hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Pidámosle a Dios, pues así que misericordia, ¿verdad? Misericordia una vez más, y que Él siga dando su favor. Padre de gloria, Padre santo, te damos a ti, Señor, las gracias una vez más, porque tú has dado a cada uno de nosotros, Señor, tu fidelidad, tu misericordia. Tu bondad, Señor, ha sido manifiesta desde la eternidad, Señor, y hoy anhelamos, Señor, que tú manifiestes, Señor Jesús, por favor, cada vez más del señorío y el poder que tienes a cada uno de nosotros. Hoy queremos